Muy buenas. Nuevo mes de abril, nuevo tema. Este mes el tema son botones. Y yo he elegido para hacer mis ADCs un montón de material que era de mi madre. Bueno, os quería hacer una pequeña explicación y no sé si voy a poder. Algunas, muy poquitas, lo sabéis, mi madre falleció a finales de diciembre, ahora hace 3 meses. Y la verdad es que me apetecía mucho hacer algo dedicado exclusivamente para ella. Como el tema era botones y a mi madre le gustaba mucho coser, hacer punto, hacer ganchillo, pues tengo montones de cosas que eran de ella. Y he reciclado unas blusas que no he dado, porque hay cosas que las he dado para gente en general, ¿no? Esos sitios donde llevas ropa. Algunas las he guardado para sus amigas, otras se han quedado para mí y algunas las he dedicado a hacer mis obras para que ella siempre esté presente. No puedo seguir hablando. Así que el tema es botones. Os enseño sin más mi versión. Evidentemente tenía que haber un corazón con el te amo. Y todo lo demás son bobinas de hilo, botones, corchetes, imperdibles, y todo es de prendas de ropa o de sus cajas de costura. Vale, para las que llegáis por primera vez aquí a mi canal, os recuerdo que este es un reto que se hace a través de Instagram con mis compañeras que os voy a dejar aquí, Cristina y Maika. Tenemos premios que os dejo por aquí, unos patrocinadores a los que hay que seguir, y eso os da opción haciendo un mínimo de 2 que formen parte de una serie. No vale hacer 2 y que cada una sea de una madre. Fijaros en nuestras versiones, que son distintas pero son iguales, ¿vale? Tienen una misma temática y tienen una misma línea. Eso es muy importante. También es importante que no os salgáis o os salgáis muy poquito de la base, porque si os salís o os queréis salir, lo que tenéis que hacer son las CTCs de mi compañera Cris, que también os da un montón de premios, ¿vale? Creo que no me olvido nada. En la cajita de descripción, aquí mismo, y también en Instagram, tenéis todos los requisitos. Leéroslo bien y si algo realmente no sabéis podéis preguntar. Pero está muy bien explicadito en la caja de descripción, que el texto nos lo prepara siempre Maika. Así que, sin más, si os parece, empezamos con el proceso creativo de estas especiales dedicadas a mi madre, ATCs. Empezamos. Venga, empezamos con unas ATCs. Ya sabéis que las medidas son 2,5 por 3,5 pulgadas. Voy a utilizar unos trocitos de cartón de unos cereales. Les pongo una capita de cola blanca o taki-taki, yo estoy utilizando en este caso. Y le voy a poner pues esos trozos de hilos que ya tengo cortados sin una medida específica. He ido cortando, deshilachando y poniendo. Esa bobina está, bueno, estropeada. No encontraba al principio y se estropeó y dije, pues mira, para texturas. De paso, os aconsejo a las que estáis empezando en el mix media que da mucho interés a las ATCs, que además de los adornos le pongáis textura en la base. Como veis, esta es una forma muy fácil de añadir textura, pero igual que esto podéis añadir trocitos de troquelados. Hay un sinfín de cosas sin gastar excesivamente para poner en el fondo. También, evidentemente, stencil y pasta de textura, pero esto es una forma para dar una primera capa muy chula. Como habéis visto, he puesto otra capita de hilos y ahora estoy poniendo con una esponja gesso blanco. Si en alguna zona hay demasiado para mi gusto, pues nada, cojo la bayeta, le paso por encima y elimino un poquito de encima de los hilos. Otra capa de textura que vamos a añadir a ese fondo con ese stencil de Cadence, que me parece súper bonito.
y la Stencil Paste de Fridita, que es súper blanca y se seca muy rápido. Es una de las pastas que yo os recomiendo porque es bastante económica y, y la verdad tiene muy buena calidad. Ahora por algunas zonitas, no en toda, porque quiero que se vea el stencil y quiero que se vea los hilos, voy a poner un poquito de pasta de craquelar. Sobre todo porque lo que más se va a ver, evidentemente, son los bordes. Y ya sabéis que no hay nada que me guste más que un craquelado. Y en estas ATC, pues también tenía que llevar un poquito de craquelado. O sea que, como veis, el fondo lleva hilos, pasta de textura y la pasta de craquelar. Esa es la primera base. Y ahora vamos a dar color. He elegido este spray del Lindis porque forma parte de estos que son como vintage, pero aparte tienen un color. Entonces este tiene como un marroncito claro, pero aparte tiene como un toque como lila. Ahí os lo enseño un poquito, aunque cuando esté seco se verá más, un toque lila rosadito. Y me parecía pues que me venía muy bien con lo que yo quería representar y con las piezas que estoy utilizando. Como veis, lo que se queda por el mat no se tira y lo he utilizado para ensuciar un poquito lo que serían los encajes porque no quería que se viera el blanco tan blanco. Entonces todo nos vale para manchar o aprovecharlo. No se tira nada, ya sabéis. ¿Veis cómo ahora que se está secando se ve mejor el otro color, dijéramos? Tiene el marrón y un color. Le he dado una segunda capa para darle un poquito más de intensidad y vuelvo a aprovechar lo que hay por los laditos para manchar las piezas de tela. Ahora con un Magical Shaker de un color como un poquito marrón oscuro pero que a la vez brilla, le doy unos toquecitos. No demasiado, como veis es bastante sutil, pero que luego cuando se seque quedará, aparte de oscuro, un poquito de brillo, en este caso con este marrón. Y ahora sí, voy a oscurecer alguna zona con este Magical negro. Pongo un poquito solo, porque es bastante intenso, y lo muevo con un fleece de agua. Una técnica muy sencilla, pero como veis, como hay tanta textura, se mete por los recovecos y queda, bueno, queda un efecto muy guay. Luego lo veréis más de cerca y veréis que queda muy chulo. También pongo un poquito de oscuridad en los corazones. Y ahora un poquito de dorado para dar contraste a esos colores, unos puntitos por aquí y por allá con el mismo Magical dorado. Y ahora lo que añado es esta pintura acrílica que es de los Opal Magic, que sobre negro se vende un color y sobre color claro de otro, para potenciar el lila del spray inicial que hemos puesto. También he pintado los botones, que eran como de... ¿cómo se llama en castellano esto? De terciopelo azul. Y ahora les estoy poniendo pues potingues por encima, ceras y tal. Las bobinas, que no son rojas, mi madre le encantaba el color rojo, tiene un montón de pañuelos del cuello, chaquetas y chaquetones en color rojo. Tenía. Pues por eso he querido poner las otras dos bobinas igual que una de ellas. Y una de las bobinas me va a dar un problema porque es muy gorda, pero bueno, luego lo soluciono. Como veis, le había puesto un poquito de gesso y luego le he puesto un poquito de chal por encima para convertirlas en hilos rojizos. Voy añadiendo colores. La verdad es que estas ATCs, ahora que he editado los vídeos y le estoy poniendo voz, me doy cuenta que he puesto montones y montones de capas de pinturas por aquí, por allá, ceras, ya lo veréis. La verdad es que les he dedicado mucho tiempo y la verdad que mucho cariño a hacerlas. Ahora un poquito de cera de color grafito. Por las zonas que más o menos estaban negro, aprovecho y le pongo la grafito y así que hago como un poquito más de sombra y hace más contraste con las zonas doradas y rositas. Bueno, un poquito más de spray para que la zona marrón se vea un poquito más marrón.
y ahora estos son los elementos que yo he elegido, aparte de los botones de terciopelo y los encajes, son unos botones de precisamente de las blusas que he roto para sacar la tela. Pero claro, eran muy brillantes porque son como de nácar y plástico. Entonces, solución, gesso transparente para que agarre ahora el Magical de color sepia. Y entonces pues ya modificaremos el color y parecerá un poquito más viejo. Como veis he puesto el sepia y ahora voy a poner un poquito del negro. Y así pues nada, vamos haciendo hasta que consigo los colores que más o menos tengo en mi mente. No tiro nada y aprovecho el resto de negro para hacer un marquito para esas ATCs que también son todas de restos. Ya sabéis que cuando tengo una base toda de restos, luego ya hago alguna cosa encima, pero siempre lo aprovecho. Vale, me queda un poquito en esa botella de Magical de otro que es como bronce, pero que brilla mucho. Y con el pincel lo meto dentro de la botella y le voy dando unos toquecitos para darle un poquito más de brillo. Ya veis que le he puesto un peso a una de las bobinas para ver si se chafaba, pero ni por esas se chafaba esa bobina. Así que luego la arreglaré. He puesto un poquito de cera por los botones, por el corazón, por el borde del corazón, por el macho y la hembra esta que hace clic. Bueno, eso. Vale, aquí los corazones, como veis, tienen agujeros y en verdad son botones también estos corazones. Entonces lo que he hecho es hacer ver que estaban cosidos. Y le he puesto ese hilo dorado que está comprado en un bazar. Y donde pone Je t'aime, lo he repasado con ese rotulador de color oro para que se viera un poquito más. Eso será el sentiment de las ATCs. Por eso en estas no vais a ver ningún trocito de cartón con papel, pero llevan sentiment. Es muy importante el sentiment en las ATCs, acordaros. Es el toque final de unas ATCs para que tengan un poquito más de sentido. Vale, como veis la bobina esa verde, le he quitado la mitad del hilo y ya no la he vuelto a pintar en rojo, sino que esta vez la he dejado en dorado. Y será el contrapunto de las otras dos, porque también voy a cambiar el botón, en vez de ponerlo el azul, voy a poner uno rojizo. Entonces habrán dos bobinas rojas con un botón azul y una bobina dorada con un botón rojo. Son diferentes, pero son iguales. Esto también es muy importante, como os he dicho al principio. Tiene que verse que forman parte de una serie con una misma temática. Es muy importante en una ATC. Entonces, si vosotras las veis de lejos, está claro que llevan botones, hilos, etc. y que forman parte de una serie. Vale, ahora ya veis, estoy utilizando gel medium mate, que es la misma botella que he usado en otro tutorial, a ver si la termino. Y ya veis, voy haciendo mi composición y lo voy pegando. Está todo pegado tal cual, menos el corazón que lleva un trocito de cartón debajo para darle un poquito de altura y que quedara al nivel de esas bobinas de papel súper antiguas. Eso sí que es antiguo, que estaba en una caja de mi madre. Y lo otro pues quizás no es tan antiguo, pero era suyo y ahí está el simbolismo, ¿no? Pues nada, pongo todos los elementos y así es como de momento quedan. Doy unos pequeños toques con cera en algunas zonas, como veis he utilizado esas dos que hay ahí abajo mezcladas y para darles como un poco de antigüedad con esos colorcitos. De todas formas, no acabo de estar muy convencida y voy a pensar si pongo mica. Y sí, definitivamente decido poner unos copos de mica que están mezclados, hay como ese color rosa antiguo, y oro y gris. Hago un potaje con el gloss, gel medium gloss de Finaver, y los pongo por algunos huequecitos que hay. Tampoco no lo lleno mucho, pero en algunos huequecitos pues le pongo unos poquitos copos de mica y entonces luego ya veréis en las fotos de primer plano que tiene un toque sutil de brillo, pero que le viene bien con el contrapunto de todo lo demás que es más vintage. Parecía que estaba finalizado, pero aunque os lo enseño despacito y tal, aquí he tenido una luz y he pensado, ostras, ¿por qué no aprovechar
que todavía el gloss está mojadito y decido ponerle unos pequeñitos microbits en color oro viejo y ahora ya sí, ahora ya quedan a mi gusto y terminadas. Aquí ya sabéis que las cosas no se terminan hasta que uno está convencido y creo que son un bonito homenaje a mi madre, que la quería con locura. Y ya está, espero ver vuestras versiones. No olvidaros ningún requisito, poner los hashtags, etc, etc. Y ya está, nos vemos en el próximo tutorial. Muchos besitos a todas. ¡Mua!